Bien, ahora vamos a empezar a ver las pruebas de bondad de ajuste. Lo que se busca con estas pruebas en realidad es verificar si un conjunto de datos se ajustan a un modelo de distribución de probabilidad específico. Y nosotros vamos a hacer los ajustes a modelos probabilísticos empezando por la distribución uniforme, luego veremos la distribución binomial, luego veremos la distribución Poisson, luego veremos la distribución normal, luego veremos la distribución exponencial y posteriormente la distribución o bondad de ajuste para la distribución de proporciones. Esos son los modelos que vamos a encarar en este capítulo de pruebas de bondad de ajuste. Vamos a empezar con la prueba de bondad de ajuste a la distribución uniforme. Esta distribución uniforme justamente quiere verificar si un conjunto de datos se distribuye uniformemente a través de sus categorías, si hay una distribución equitativa de todos los elementos. A ver, nos vamos a plantear un ejercicio, dice así. Durante los días de una semana se verifica la cantidad de personas que utilizan un determinado cajero. Con los siguientes datos, verificar al 5% si la utilización del cajero es equitativo durante los días de la semana. En otras palabras, nos está pidiendo al decir que verifiquemos si es equitativo, que si este conjunto de datos se ajusta a una distribución uniforme, y esa verificación lo vamos a hacer al 5%. Muy bien. Aquí tenemos, en este caso estamos trabajando con los 7 días de la semana, es decir, 7 categorías, y es la cantidad de personas que utilizan un determinado cajero, ¿sí? Ok, nos vamos a plantear nuestras hipótesis. Como hipótesis nula decimos que el uso del cajero se distribuye equitativamente, en otras palabras, que se ajusta a una distribución uniforme. Como hipótesis alternativa, que el uso del cajero no se distribuye equitativamente entre los días de la semana, es decir, que no se ajusta a una distribución uniforme. Bien, vamos a calcular las frecuencias. Aquí vamos a manejar dos conceptos. Una que es la frecuencia observada, que lo vamos a simbolizar FO, y otra con FE, que es la frecuencia esperada. A ver, definamos. El FO, o lo que vamos a llamar la frecuencia observada, es la frecuencia que se obtiene a través de la observación, a través de la experimentación. Entonces, a través de una prueba de campo, a través de una encuesta, la frecuencia observada. Es decir, que estos datos que tenemos aquí se han obtenido a través de la verificación. Alguien ha tenido que ir a pararse, mirar, contabilizar la cantidad de personas que utilizan este cajero, ¿sí? Entonces, estos datos que se obtienen a través de la experimentación, a través de la observación, son lo que vamos a considerar la frecuencia observada. Y la frecuencia esperada, tal como su nombre lo indica, es la frecuencia que se espera se obtenga según el modelo. En nuestro caso, en este caso específico, según el modelo uniforme. ¿Cómo deberían ser las frecuencias si realmente se ajusta a una distribución uniforme? ¿De acuerdo? En cambio, las observadas son las que se obtienen a través de la experimentación, a través de la encuesta, a través de la observación. Perfecto. Ordenando los 7 días de la semana, estamos trabajando con 7 categorías. Acá tenemos los datos que se han obtenido a través de la experimentación. Para nosotros será la frecuencia observada. Son en realidad 438 muestras en total, que es el que corresponde a la sumatoria de la columna de las frecuencias absolutas, pero que nosotros de aquí para adelante la vamos a llamar las frecuencias observadas. 438. Entonces, estas 438, sabiendo que son 7 categorías, para poder encontrar nuestras frecuencias esperadas decimos el total, que son 438, dividido entre 7, se espera que en cada categoría debería haber 62,57 observaciones, o frecuencias como quieran llamar. Es decir, que las frecuencias esperadas por categoría
estamos asumiendo 7 categorías iguales, son 7 días de la semana, que en cada categoría debería haber 62,57. Entonces, esta columna de frecuencias esperadas, como les mencionaba, en cada categoría debería haber una frecuencia esperada de 657. Obviamente que la sumatoria de estas frecuencias esperadas pues va a coincidir con seguridad al total también de las frecuencias observadas. ¿Sí? Bueno, podrá variar muy poquito, tal vez por los decimales con los cuales se trabaje, pero en teoría deberían ser exactamente igual, ¿no? Muy bien, de esa manera calculamos nuestras frecuencias esperadas. Lo que según el modelo, si realmente esto tuviera un ajuste perfecto a la distribución uniforme, estas deberían ser las frecuencias esperadas. Ahora vamos a ver si en base a estos datos que se han obtenido de la observación, que para nosotros es la frecuencia observada, se puede tomar la decisión que sí, a pesar de estos datos, sí podemos indicar que se ajusta o no se ajusta a esta distribución uniforme, tal como lo hemos planteado en nuestras hipótesis. Bien, para ello vamos a calcular inicialmente nuestro estadístico crítico. Algo importante que vamos a recalcar, que en las pruebas de bondad de ajuste y en realidad en todas las pruebas que vamos a realizar que correspondan a bondad de ajuste, trabajamos con la tabla de chi cuadrado. Entonces, vamos a inicialmente calcular nuestro estadístico crítico. Habíamos indicado que vamos a trabajar al 95% de confianza. Y otra cosa importante, en las pruebas de bondad de ajuste trabajamos siempre con una prueba unilateral, con la zona de rechazo siempre localizado al lado derecho. ¿Ya? Algo importante aquí para adelante en las pruebas de bondad de ajuste, vuelvo a recalcar, se trabaja con una única zona de rechazo y esa zona va a estar localizado siempre al lado derecho. Por lo tanto, si es así, acá tenemos nuestra zona de confianza y a este lado nuestra zona de rechazo. Necesitamos encontrar nuestro valor crítico, en este caso utilizando la tabla de chi cuadrado, al 95% de confianza. Pero la tabla de chi cuadrado, en el caso de las pruebas de bondad de ajuste, entramos con los grados de libertad, los cuales son igual a K menos M menos 1, donde K representa la cantidad de categorías con las cuales estemos trabajando. Recordemos que en este caso estábamos trabajando con los días de la semana, de lunes a domingo, son 7 días, es decir, son en realidad 7 categorías con las cuales estábamos trabajando. ¿Sí? El M es la cantidad de parámetros calculados. Cuando decimos parámetros nos referimos a alguna medida estadística. Generalmente en las pruebas de bondad de ajuste las medidas estadísticas que se calculan es la media aritmética y es la desviación. En el caso de la prueba de bondad de ajuste, la distribución uniforme, no es necesario calcular ni media aritmética ni desviación. Si no la hemos calculado y no lo vamos a hacer en esta prueba, por lo menos de distribución uniforme, no hay necesidad. Entonces, cero, no se ha calculado ni una medida estadística ni un parámetro. Ok. Si eso reemplazamos aquí para generar los grados de libertad, ¿no? 7 que es la cantidad de categorías, 0 que es la cantidad de parámetros calculados, según la fórmula es K menos M menos 1, nos da 6 grados de libertad. Es decir que a la tabla de chi cuadrado debemos entrar, repito, con 95 grados de libertad, de confianza y 6 grados de libertad. Vámonos a la tabla de chi cuadrado a trabajar, a buscar al 95, repito, al 95% de confianza y 6 grados de libertad. Bueno, me voy a tener que salir un ratito de las diapositivas para poder entrar a ver nuestra tabla de chi cuadrado. Esta es nuestra tabla de chi cuadrado. Recordemos que habíamos mencionado esta tabla de chi cuadrado, eso lo habíamos visto ya en el anterior capítulo, que esta tabla, por lo menos con la que estamos trabajando, trabaja de derecha hacia la izquierda. De manera que si vamos a buscar el 95%, entonces a la tabla debemos entrar, ya lo habíamos mencionado esto, a esta tabla debemos entrar al 5%, porque esta tabla lee de derecha a izquierda. Entonces, al 5% buscamos, sería acá, al 5%, y eran 6 grados de libertad. 6 grados de libertad y al 5%, 12,59
12,59 sería nuestro valor crítico en la tabla de chi cuadrado. En la tabla de chi cuadrado. $12,59. Bien, una cosita importante por si se habían olvidado, ¿por qué entramos a esa tabla al 5%? Porque en realidad, si bien estamos trabajando al 95% de confianza, en la tabla de chi cuadrado se lee de derecha a izquierda. Entonces, si leemos de derecha a izquierda, aquí este valor, que es nuestro valor crítico, que si bien es al 95% de confianza, pero al leer de derecha a izquierda hemos avanzado, hemos recorrido un 5% que corresponde a la zona de rechazo. Por eso se entra en la tabla de chi cuadrado al 5%. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos nuestro valor crítico. Lo que corresponde ahora es encontrar nuestro estadístico de prueba. Para ello hemos resumido en la tabla la que ya vimos en la anterior diapositiva, la columna de las frecuencias observadas, la columna de las frecuencias esperadas. Muy bien. Necesitamos generar una columna donde diremos para cada categoría la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, esa diferencia al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Si hacemos eso para cada categoría, ¿no? Y aquí ya hemos generado los valores. Es decir, para la primera categoría sería 60 menos 62,57. Esa diferencia al cuadrado y luego dividido entre la frecuencia esperada entre 62,57 y encontráramos este valor. Hacemos la misma operación para cada una de las categorías y generamos todos estos valores. Todos estos valores debemos sumar. Entonces estamos generando la sumatoria de esta columna. Ok, ahora, ¿cómo calculamos nuestro estadístico de prueba? En realidad, la sumatoria de este cálculo, que sería la sumatoria de esta columna, que es 33,7496, es nuestro estadístico de prueba. Y con este estadístico de prueba nos vamos a nuestra gráfica y sabiendo que nuestro valor crítico, el que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, es 12,59, ¿no? Viene de menor a mayor. El 33,74 viene y está en la zona de rechazo. Se encuentra en la zona de rechazo. ¿Y qué es lo que rechazamos? Sí, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, se acepta la alternativa. Entonces, recordemos que la hipótesis nula decía que el conjunto de datos sí había una distribución equitativa, que sí se ajustaba a una distribución uniforme. Pero ahora que estamos rechazando H sub 0, ¿por qué podemos decir? Que existen suficientes evidencias para indicar que la cantidad de personas que usa el cajero automático no se distribuye equitativamente entre los días de la semana. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Muchas gracias.